creador del podcast Metaventas Más Allá de la Venta, escritor de más de 9 libros disponibles digitalmente en Amazon. Su último libro, Psicología del Precio, el alto precio de vender barato. Él es conferencista, coach de ventas y escritor. Así que hoy tenemos a Edgar Anguiano en el estudio para que nos enseñe cómo a través de las ventas podemos incrementar la facturación en nuestros negocios. Empresarios, vendedores y emprendedores listos, y bienvenido a nuestro podcast Entrenando con Leones. Amigos, ¿qué tal? Un gusto tenerlos nuevamente en este podcast Entrenando con Leones. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado de lujo. Acuérdate que estamos hablando de desaprender lo aprendido. Y mira, estas cosas que no nos enseñan en la escuela precisamente tienen que ver con las ventas. Incluso las ventas tienen hasta un toque ahí de como que, ay, eso a mí no me gusta, como que las ventas no son para mí. Por eso es que trajimos a este invitado, Edgar Anguiano, que viene de la ciudad de Monterrey y es un experto en ventas, como ya lo viste. Así que bienvenido al estudio, Edgar. Qué bueno tenerte acá. Gracias, Humberto. Un verdadero placer estar contigo y con tu audiencia. Ojalá, Edgar, y bueno, pues ese es el objetivo del podcast, le podamos dar información práctica y relevante a la audiencia para que puedan o iniciar una carrera en ventas y el por qué iniciarla, o perfeccionar su carrera en ventas si es que ya la están manifestando. Entonces, ¿qué nos puedes hablar o platicar acerca de las ventas y la vida, mi hermano? Pues antes que nada, algo que es bien importante es que uno no da consejos porque sea inteligente. Uno da consejos porque ya la regó, porque ya se tropezó, porque ya se cayó en el hoyo. Entonces, todas esas experiencias, todas esas anécdotas, todas esas cosas para compartirlas el día de hoy. Las ventas son algo fascinante en toda la extensión de la palabra y mucha gente no se da cuenta que en realidad las ventas es todo. Prácticamente cualquier interacción humana tiene que ver con vender algo, principalmente vender una idea. Voy a hacer una analogía pues un poquito pues fuera de lugar, pero dicen por ahí que la prostitución fue el primer oficio del mundo. No es cierto. Lo fueron las ventas, lo fue la negociación. Tuvo que haber una negociación previo a ello. Las grandes transformaciones que se han realizado en el mundo han sido principalmente derivadas de la necesidad de comerciar, la necesidad de vender, la necesidad de intercambiar bienes, mercancías, novedades, cosas de esta categoría. Entonces, las ventas son la parte esencial, es lo que mueve totalmente al mundo. Sin ventas no hay economía, sin ventas no hay dinero, sin ventas pues no comemos, literal. Edgar, me haces pensar en lo siguiente. Te fuiste hasta mero atrás de la historia porque de alguna forma Eva convenció a Adán de morder la manzana. Y bueno, pues ahí están implícitas. Previo a ello, la serpiente la convenció, le vendió la idea, no pasa nada. ¿Hasta qué pasó? Cierto, qué interesante. Ahora, ya en el tema de ventas, ¿cómo podríamos poder evaluar el éxito en las ventas? El éxito en las ventas, la primera medida, la medida natural, ¿sí? Es cuánto vendiste. Literal. Sin embargo, yo no soy muy partidario de ese enfoque. Yo soy más partidario del enfoque de cuánto ganaste. No se trata de vender más, se trata de vender mejor, se trata de que sea negocio, se trata de generar valor para todas las partes involucradas, ¿sí? El éxito en las ventas tú lo puedes conseguir diciendo, oye, vendí $10 millones hoy. Perfecto, ¿cuánto te ganaste? Nada. Y tengo un caso muy particular. Hace tiempo trabajé para una empresa de la industria automotriz, en la cual nos traen a un nuevo director que no conocía la industria. Pobrecito, no sabía ni usar un teléfono celular, pero bueno, lo pusieron ahí porque lo pusieron ahí. Le convenció a la persona que lo contrató que era muy buen vendedor, se vendió muy bien a sí mismo. Después de nosotros estar teniendo ventas continuas, discretas dentro de la industria, de alrededor de $2 millones mensuales, pues llega este hombre y dice, es que voy a triplicar las ventas. ¿Sí? Ya no me tocó verlo porque obviamente hubo un choque y salí yo de ahí. Pero sí, en efecto, a lo mejor triplicó las ventas, pero en el primer año perdió $500,000. El segundo año perdió $500,000. O sea, hubiera sido más barato que no hubiera vendido nada, porque al final de cuentas le dio en la torre a la rentabilidad. Pero vendimos mucho, incrementamos la presencia de mercado. Sí, incrementaste la presencia de mercado,
con un precio castigado y que al final de cuentas no te llevaba a ninguna parte. ¿Eso es éxito? Discúlpeme, no es éxito. O sea, ¿cómo vamos a medir el éxito al final del día? Depende enteramente de cómo lo quiera medir aquel que es el dueño del servicio, el dueño de la mercancía que estás comercializando. Si él determina, ¿sabes qué? Nos está yendo bien, estoy cumpliendo con el objetivo, es un éxito. Si no, entonces no lo es. La pregunta que hay que plantearse aquí es, ¿cuál es el objetivo de esa venta? ¿Quiero rentabilidad? ¿Quiero presencia de mercado? ¿Quiero que me conozcan más? ¿Quiero simplemente salir tablas para darle chamba a la raza que tengo conmigo? Eso lo determina cada quien. Fíjate que qué importante lo que dices, porque normalmente siempre enganchamos la palabra éxito, ventas y dinero, ¿no? Entonces, lo que nos estás diciendo es, muchas veces esas pequeñas victorias no tienen nada que ver con dinero, porque puedes estar creciendo tus habilidades, puedes estar creciendo tu cartera de clientes, puedes tener un proceso de ventas en el cual no necesariamente se cierra en la primera visita, pero vas ganando terreno en la entrevista. Entonces, tener bien definidas las métricas creo que es importante dentro del proceso. ¿Es lo que nos quieres decir? Claro, y es que aquí tienes que considerar que, por ejemplo, cuando tú llegas con un nuevo cliente, no esperas venderle el 100% de sus necesidades. Esperas vender una parte, tomar una parte del pastel y a partir de ahí crecer. Hay un término que utilizan mucho los economistas que es el costo de oportunidad. ¿Cuánto estás dispuesto a perder para ganar? ¿Sí? Y como tú dices, esas pequeñas victorias no necesariamente en un inicio van a ser con dinero o van a ser con rentabilidad. Cuando no te conocen, de alguna manera te tienen que conocer. Para conocerte te tienen que probar. Entonces, la mejor manera de probarlo es, sí, tengo que tener una estrategia en la cual sepan de qué se trata, me volteen a ver y que puedas decir, hey, aquí estoy, levantar la mano, y basado en ello, poder desarrollar una relación, pues, de ser posible, larga, fructífera, rentable para todas las partes. Qué importante. Ahora, como coach de ventas, como asesor de ventas, en tu amplia experiencia que has tenido ya asesorando a miles de vendedores, ¿cuál es el común denominador de error que tú has encontrado en un vendedor? De entrada, no conocer suficiente su producto, y por no conocer suficientemente su producto, querer llevarlo todo a precio. De hecho, yo soy enemigo mortal de los descuentos. No digo de las ofertas, no digo de las promociones, pero soy enemigo mortal de los descuentos, de vender por precio. De hecho, mi segundo libro se llama Psicología del Precio, el alto precio de vender barato. Y el objetivo principal de ese libro es enseñar a la gente a vender por valor, dejar de vender por precio. Cuando no conoces lo suficiente tu producto, cuando no sabes cómo, a qué reemplaza, a qué es equivalente, cuáles son los beneficios que aporta, porque características los podemos conocer todos. ¿Qué es el problema que te resuelve? Y la manera en que ese valor puede traducirse a términos tangibles para el cliente es cuando realmente puedes tener un éxito. Es muy común que la gente diga, oye, es que necesitamos bajar el precio porque la competencia está muy barata. Existen vendedores que podrían estar regalando el producto y pagándole al cliente y aún así decir que el producto está caro. No hay productos caros o baratos, ¿sí? Es simplemente la capacidad de compra, la necesidad específica, la urgencia, la circunstancia que tiene el cliente para poder determinar si el producto es caro o barato. En la industria automotriz existe una máxima que dice que la refacción más cara es aquella que no se tiene. Si resulta que por una pieza de 200 pesos tengo detenido un camión que me cuesta $2 millones y la consigo la pieza en 1,500 pesos en la refaccionaria de la esquina, no me voy a poner a esperar a ver si consigo la de 200 pesos. Lo que necesito es que se mueva el camión, me cuesta más. Por eso retornamos a la parte costo de oportunidad. ¿Cuánto estás dispuesto a perder para ganar? Oye, perdón, y utilizas la palabra psicología dentro de esto, porque quiero pensar que es definitivamente toda una forma de pensar. Claro, y es que tienes que tomar en cuenta algo. Por ejemplo, la misma botella de agua, ¿sí? Si tú la compras en un crucero, tiene un precio. Aquí me imagino que en Saltillo también los cruceros te venden botellas de agua cuando hace calor. En Monterrey es muy común.
Si la compras en una tiendita de la esquina, tiene otro precio. Si la compras en un Oxxo, tiene otro precio. Si la compras en el cine, tiene otro precio. Si la compras en un concierto o en un estadio, tiene otro precio. El valor es el mismo. El precio es diferente y la gente puede percibirlo de manera diferente. Y de eso se trata todo. Cómo percibimos realmente los precios, cómo afectan a nuestra psicología, cómo hay cosas que compramos y nos hacen sentir bien. Y hay cosas que compramos y es que tuve que comprar esto y nos hacen sentir mal. Al final del día, las personas toman decisiones racionales por razones emocionales. Hay una enorme correlación entre la emocionalidad que te produce un producto y tu decisión de comprarlo. Eso entre muchas otras cosas. Hablas de percepción y entonces, bueno, lo que estoy entendiendo es que como emprendedores, como empresarios, como vendedores, nosotros somos intencionales o tenemos que ser intencionales en hacer que el cliente o el consumidor perciba algo en específico del producto, ¿no? Exacto. Te voy a dar un ejemplo. Y voy a tomar esta pluma y no te voy a vender esta pluma. El lobo de Wall Street. No, en serio, ¿qué daño le hizo? ¿Cuánto daño le ha hecho a la gente esa película? A ver, pero ahorita platicamos de ello. Vamos a decir que yo fabrico este bolígrafo, ¿sí? Es un bolígrafo que tiene la característica de que tiene tinta borrable, ¿sí? Después de 2 días se hace permanente, pero de entrada puedes corregir el error. Ok, a mí me cuesta 10 pesos producir, ¿sí? Tú eres mi cliente. A ti yo te la vendo en 50 pesos. Y yo un buen día decido, ¿sabes qué? Humberto, te regalo esta pluma. ¿Cuánto te regalé? 50 pesos. Eso es lo que tú percibes. La realidad es que yo te regalé 10 pesos. Pero ¿cuál es más importante para el cliente? El valor percibido. Y eso es precisamente a donde nos lleva la psicología. Cómo podemos ser fácilmente manipulados para percibir una cosa cuando la realidad es otra completamente diferente. Ok, y vuelves a utilizar otra palabra que a mí me mueve mucho: manipulación. Entonces, nos estás hablando de que en el mercado, en las ventas, la manipulación va implícita dentro del proceso. Hay que entender lo que es manipulación. Manipulación es un tipo de influencia. Voy a influir sobre tu decisión. No se trata de que te agarro como títere, te meto la mano y hago que hables o que veas para donde yo quiero. No necesariamente. No se trata de cómo magnifico unas cosas, disminuyo otras. Es un juego como los magos, humo y espejos. Te hago que veas hacia un lado para que no veas este otro. Te doy un ejemplo muy práctico. Aquí ha habido... y hay siempre ferias, ¿no? La famosa feria de Saltillo. Y en cada feria de Saltillo te puedo garantizar que están los vendedores de cobijas. A ver, ya echa el otro. Para la niña, para el frío, para la... Y tú los estás viendo de lejos y tienen ahí un montón de gente. Me incluyo porque en algún momento hago acá. Estás observando cómo están creando una promoción en el momento, creando el efecto. Pero tú no estás tan ocupado viendo qué tan barato está y qué tanto te están dando por un precio que no te estás dando cuenta de la calidad de lo que te están ofreciendo. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando ya te ensartaron con 1,500 pesos, llegaste a tu casa y te diste cuenta que eran cobijas de las que se repartían en las campañas políticas, ¿no? Entonces, esa parte, esa manipulación, ese crear una ilusión, llevarte hacia un lado para que de alguna forma no te des cuenta de la realidad, es a lo que le podemos llamar manipulación. ¿Cuántas cosas no hacemos o de cuántas cosas no hemos sido objeto a lo largo del tiempo con este tipo de estrategias? Y ahí tiene que ver también, Edgar, te pregunto, un tema ético, ¿no? Sí, definitivamente sí. Es obvio que yo voy a buscar vender algo y quiero pensar que ese algo resuelve un problema. El dilema ético se da cuando yo sé que aquello no resuelve el problema. Exacto. ¿Sí? Esa parte, pues es de cada quien. Lo ideal es que todo el mundo fuera honesto. Sabemos que no es así. Hace ratito platicábamos y te decía que en México todo está arreglado menos la lucha libre. Sí. Lamentablemente, decían que México es el segundo país más corrupto del mundo y es el segundo país más corrupto del mundo porque dio mordida para no ser el primero. Pero sí te digo, la ética tiene mucho que ver, pero
vamos, la ética no es algo que vas a ir a aprender como materia en la universidad, es algo que aprendes de hacer las cosas bien todos los días, los valores que te enseñaron en casa, que lo que no es tuyo y lo que no es verdad es mentira. Cierto, además todo también tiene que ver con el modelo de negocio, ¿no? Porque definitivamente una manipulación mal hecha nos va a llevar a tener una venta, ciertamente, pero no a tener ventas repetidas, porque el cliente pues va a percibir que fue estafado, ¿no? Entonces ahí se rompería el esquema y tendrías que estar generando clientes nuevos, y eso a la larga pues no es negocio, ¿cierto? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque es más caro entre 6 y 35 veces venderle a un cliente nuevo. Más caro entre 6 y 35 veces venderle a un cliente nuevo que venderle a un cliente que ya tienes. Decía una persona que yo conocí hace muchos años, dice, a un cliente lo puedes engañar una vez, el día que se dio cuenta lo perdiste como cliente. Cierto. ¿Por qué querrías engañar a un cliente? Esa es la parte que yo no entiendo. Yo no quiero tener un cliente de una vez, le vendí una vez, ya no volví a saber de ti. No, o sea, fue una compra de ocasión. No, yo quiero una relación con mi cliente que me permita estar generando negocios, si no de una cosa, de otra. Al final del día todo es networking en esta vida. Ahora, entendiendo que la venta es un proceso, vamos, o sea, como si fuéramos a hacer un pastel, ¿no? Lleva ingredientes, lleva pasos, lleva metodología y yo quería preguntarte, ahorita que te escuché hablar acerca del vendedor de feria, de las cobijas, y de cómo al final te das cuenta de que recibiste algo de mala calidad, sin darte cuenta por estar tan entretenido en la oferta, en el descuento, en la cantidad que no percibiste la calidad. Y yo quería preguntarte, o más bien ver cómo hoy las aplicaciones chinas están haciendo precisamente eso, ¿no? O sea, con precios sumamente económicos y que luego al final te llega un producto que no siempre es el que tú ves en la fotografía, ¿no? Uh-huh. Y funciona. ¿Cómo ha influido la tecnología en los procesos? Es que aquí, para poder engañar a alguien, necesitas a alguien a quien engañar. Y seamos honestos, ¿quién tiene la expectativa comprando en una página china de que va a obtener un producto de super archi recontra mega alta calidad? Todos sabemos de una u otra manera que hay un nivel de riesgo y estamos dispuestos a asumirlo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, mira, pues no me costó tanto. Hace un par de semanas veía yo un meme que la verdad me causó mucha gracia. Dice que hubo un incendio en una bodega de Temu en China. Se quemó totalmente la planta y que las pérdidas se estimaban en alrededor de $74.28. La verdad es que son productos, sí, muy baratos. No voy a decir muy baratos, voy a decir de muy bajo precio, que no necesariamente significa lo mismo que es barato. Algunas cosas pueden funcionar, pero seamos honestos, la vida útil que van a tener los productos o la calidad que tú esperas no es una calidad premium. Si la gente está dispuesta a pagarlo, fabuloso. Pero yo no, te repito, no creo que haya alguien esperando algo con calidad de super mega diseñador por 15 pesos. Sí, pero fíjate que he tenido la oportunidad de convivir con consumidores adictos a la plataforma y comentan justamente lo que acabas de decir, ¿no? O sea, la lámpara ya me falló, ya se quebró, pero me costó 200 pesos. Pero están recibiendo paquete cada semana de 200 pesos que tú dices, oye, al final le metiste 1,500 pesos a tus compras tontas, pero lo sigues haciendo y entonces ahí es donde creo que funcionará. A quien lo vende le funciona bastante bien, a quien le compra también le funciona bastante bien, porque aquí entramos en un aspecto importante de la psicología. Se siente bonito, recibes el shot de dopamina, te emociona, encontré algo muy barato, ya lo compré, ya me llegó, lo abro. Y en ese momento, bueno, me doy cuenta de que no era lo que esperaba, bueno, que ya hubo un bajón, pero cumplió con su propósito. Me hizo sentir bien por el momento. Yo te voy a decir algo que es bien importante, ¿sí? Y por favor, aquellos que están viendo este podcast, háganme caso, yo sé lo que les digo. Insomnio, vino y Amazon son una muy mala combinación. Por favor, tengan cuidado con ello porque acaba uno comprando cada porquería que no sabes. Y
refiriendo a la metáfora, acabas de decir algo que me pareció grandioso, es como combinar insomnio, vino y expareja, ¿no? Ándale, exactamente. De hecho, fíjate, yo creo que sería un muy buen concepto de negocio un alcoholímetro para celular que te bloquee los números de tu ex si en un momento dado te percibe con alcohol en la sangre. Eso sería un invento excelente. Te ahorraría cientos de problemas. Oye, exacto. ¿Qué técnicas o estrategias podrías recomendarnos para poder ampliar la relación con nuestros clientes? Hablar con ellos de continuo, estar presentes, ¿sí? El hecho de que tú visites a un cliente, que hables con un cliente, que le estés enviando información, no necesariamente significa que le tienes que vender cada vez. Estás haciéndote presente para que no volteen a ver a los demás. Existen muchas cosas que pueden ser más caras de lo que tú vendes, pero al final de cuentas te las van a comprar por servicio. ¿Por qué? Porque ahí estás. Así de simple. Buenísimo. Te lo pongo de esta forma. Aquí en donde estamos, en el centro de Saltillo, ¿hay un Oxxo aquí cerca? Sin duda. ¿A qué distancia aproximadamente? Unas 2 cuadras. Unas 2 cuadras, ok. Y tú dices, oye, ¿sabes qué? Voy a ir a comprar un refresco al Oxxo, pero yo voy al Oxxo que está a 3 kilómetros para allá, porque me gusta que me atiendan, cómo me atienden y demás. No, a final de cuentas el producto es el mismo, ahí está. Y el tener algo por disponibilidad, el decidir comprar por disponibilidad, pues es fabuloso. Ahora, ¿conoces al cajero o a la cajera del Oxxo? Definitivamente no hay relación. Exacto. Sin embargo, existe cierta consistencia en el surtido de productos, en los servicios que en un momento dado te ofrecen, en los precios, obviamente. Y tú decides, oye, voy por la calle, ves un Oxxo, ¿sabes qué? Déjame me paro a comprar un refresco, un agua, unos chicles, algo por el estilo. Te detuviste. ¿Qué Oxxo fue? ¿Quién sabe? Pero ahí estás. ¿Por qué? Porque ahí está. Igual, si tuvieras una tiendita más cerca que el Oxxo, difícilmente irías al Oxxo. ¿Por qué? Es una cuestión de disponibilidad. Y me haces pensar en lo siguiente, incluso los clientes estamos dispuestos a pagar más porque nos conviene, ya sea porque está cerca, porque siempre va a haber disponibilidad, por el horario, por el estacionamiento, me conviene, de hecho por eso se llama tienda de conveniencia, ¿no? Y estás dispuesto a pagar más, y ahí nuevamente vuelves a tocar el tema de por qué el precio no es el principal punto cuando uno va a comprar algo, ¿cierto? Acabas de decir algo que es la máxima alrededor de la cual gira tanto mi libro como mi conferencia Psicología del Precio. Y es que el precio no es el único factor de decisión cuando vas a hacer una compra. Existen muchos y muy diversos factores que influyen de muchas formas para que tú puedas tomar una decisión. Disponibilidad es una, especificación es otra. Oye, ¿esto le queda? Pues no, pero cumple con la función. Es lo que está... Bueno, perfecto, toma esto. Estatus, ¿sí? Yo puedo ir igual a cualquier Oxxo a comprarme un café de muy buena calidad, porque de hecho quienes le venden el café a Oxxo son clientes míos y me consta que el café es de una muy buena calidad. Ojo, estamos hablando de café colado común y corriente, no cafés de especialidad. Tú vas, lo compras, etcétera. Existen procedimientos que permiten que tu café esté en la temperatura correcta, con la concentración correcta, y tú lo llevas. O bien, puedes ir a gastar 50% más en una tienda de café de especialidad para comprar exactamente el mismo café, pero en una cubres una necesidad, necesitas la cafeína, en el otro vas y tienes una experiencia diferente. Esa experiencia tiene un costo, ¿sí? Eso es algo que también estamos dispuestos a pagar. Ahora, ¿cuántas cosas no hacemos simplemente por estatus? A mí me ha tocado ver gente en el Oxxo rellenando su termo del Starbucks. O sea, y es muy válido. ¿Por qué? Porque estoy satisfaciendo una necesidad psicológica. Y con esto nos vamos a mercados diferentes, ¿no? Hay quien definitivamente está buscando esa experiencia, está dispuesto a pagar más por ella, y hay quienes están buscando la facilidad y la rapidez y la economía, ¿no? Entonces estamos hablando de mercados diferentes, cubriendo necesidades diferentes, ¿no? Con un mismo producto. Exacto. Te doy un ejemplo. Ahí en Monterrey, mi restaurante favorito está a espaldas de Casino Monterrey. Es un pequeño restaurante que se llama Phil Grow. La verdad me encanta. Tengo no te miento, desde 2007 yendo a ese restaurante. Dices, ¿es el mejor restaurante de Monterrey?
no necesariamente, tiene una cocina decente, tiene un muy buen ambiente, pero el trato que yo recibo ahí, desde que entro ya soy reconocido como tal, siempre tienen la botella de vino que me gusta, hay música en vivo, etcétera. El capitán de meseros, si no hubiese una mesa disponible, espéreme tantito, pásale acá al bar, acá le regalo un trago, ahorita le conseguimos una mesa. Hacen un esfuerzo adicional. ¿Y qué es lo que consiguen con ello? La lealtad mía como cliente, una buena propina y que yo regrese. Eso es lo importante. Y a eso justamente le podemos llamar relación, ¿no? Claro. Porque no solo es el envío del mensaje, el estar cerca, sino precisamente el mantenerte, el mantener esas expectativas que tú tienes como cliente del producto o de servicio siempre disponibles para ti, ¿no? Como consumidor. Me encantó. Ahora fíjate, en el tema de las ventas, uno de los mayores problemas que tienen los vendedores es el tema de las objeciones, ¿no? Esta parte en la que el cliente no quiere comprar por alguna causa. ¿Cómo podríamos ayudar a los vendedores para que podrían tener mejores habilidades a combatir sus objeciones? Te puedo mostrar dos técnicas aquí, demostración rápida, muy sencilla, ¿sí? Y que te puedo decir que desarma más del 90% de las objeciones. La primera le llamaríamos el cierre perfecto, ¿sí? Y en el cierre perfecto lo que tú haces es un pequeño resumen de características y beneficios de aquello que le estás ofreciendo al cliente. Mira, tengo esto te incluye esto, te beneficia en esto, etc. Terminaste tu exposición y la pregunta que le vas a hacer al cliente es: ¿te hace sentido la información? Vamos a suponer que el cliente te dice que no. Ahí es donde te preguntas: ¿qué es lo que no te hace sentido? Es que no entiendo esto. Bueno, esto es así, por esto. Ah, ok. Retomamos. Esto. ¿Te hace sentido la información? Sí. En el momento que el cliente te dice sí, la siguiente pregunta que le vas a hacer es: perfecto, ¿cuál es el siguiente paso? Y dejas que sea el cliente el que te dice qué es lo que sigue. Bueno, habría que contratarlo, habría que comprarlo, habría que instalarlo, habría que dar anticipo, etc. Perfecto. Y él lo lleva ya a un cierre directo de: ¿quieres pagar en efectivo o en tarjeta? ¿Lo quieres con salsa o sin salsa? Cosas de esta categoría, ¿no? Esa sería la primera parte. Y una pregunta muy poderosa para poder desarmar objeciones es hacer una pregunta muy sencilla. Vamos a decir que yo te hago un cierre, tú me dices, ¿cuál es lo primero que te dicen? ¿Sabes qué? No tengo dinero. ¿Qué te hace pensar eso? Una pregunta como ¿qué te hace pensar eso? Lleva al cliente a que sea él el que tenga que explicar la objeción, no que tú le tengas que explicar por qué sí debe comprar aquello. Ahora, hay que ver una cosa. Si después de que tú llegaste a ese punto, resulta que el cliente realmente no tiene el dinero para comprarlo, estás partiendo de un error porque no perfilaste correctamente al cliente. No te diste cuenta que no tenía esa capacidad específica. Como platicábamos hace un rato, yo me dedico al área de seguros, ¿sí? Y aquí en el área de seguros, nosotros utilizamos una fórmula para poder evaluar la factibilidad de un cliente. Y tiene un acrónimo que es NASA. Lo primero es necesidad, que necesite un seguro de vida, de accidentes, de carro, de gastos médicos, de daños, que lo necesite. Segundo, que sea asegurable, asegurabilidad. Si una persona le vas a vender un seguro de vida y resulta que tuvo 4 infartos, no es asegurable. Esa parte la tenemos que ver. Tercera, solvencia, que pueda pagar el servicio, ¿sí? que tú le estás ofreciendo. Aquí hay que tener mucho cuidado porque las apariencias engañan. Es posible que podamos percibir una cosa y no sea así, pero tenemos más posibilidades de que la persona sea solvente si lo vemos solvente, si se le nota, a que si no lo es, ¿sí? Y por último, accesibilidad. Que puedas acceder a él, que te conteste las llamadas, que te pueda recibir, etc. Si tú cumples con estos requisitos básicos, puedes tener una muy buena tasa de éxito. La cuestión aquí es cuánto estás perfilando a tu cliente, cuánto conoces a tu cliente, porque muchas veces uno como vendedor puede pasar por una mala racha y le tiras a lo que se mueva, y eso es un error. Fíjate, y es un error yo creo que muy común, ¿no? Porque definitivamente cuando abrazamos la profesión del vendedor y queremos convertirnos en un vendedor profesional, pues ahí está lo que tú dijiste, ¿verdad? Capacítate. Conoce tu producto.
Segunda, conoce que las ventas tienen un proceso y ahorita hablaste de uno de los pasos del proceso, ¿no? El perfilamiento del cliente. ¿Quién es ese cliente ideal? Hoy tiene múltiples nombres, ¿verdad? Ese avatar, ese cliente meta, el target, que cumpla con todo esto, ¿no? Que realmente, como dijiste ahorita, que sea asegurable, que tenga la toma de decisión, que tenga el dinero y si no cumple, pues definitivamente haciendo la metáfora del pastel, pues el pastel no se te va a inflar, ¿verdad? El arroz no se va a inflar porque definitivamente no estás llevando los pasos correctos y entonces vas a tener objeciones y vas a no poder cumplir el cierre de venta y definitivamente es porque no estás haciendo las cosas correctas y ahí entra el tema de la capacitación, ¿no? Dentro de esta capacitación, ¿qué tanto tiene que ver la habilidad de saber escuchar? Es la más importante, pero fíjate, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Tú acabas de mencionar la palabra capacitación. ¿Qué significa capacitación? Capacitación significa adquirir la capacidad, ¿sí? Y hay mucha gente que en México lamentablemente nunca ha tomado un curso de ventas. Te puedo decir que más del 85% de los vendedores profesionales en México, y digo profesionales que se dedican a ello como profesión, nunca han recibido entrenamiento formal en ventas. Wow. En México se utilizan dos métodos de entrenamiento clásico para ventas. El primero es el famoso método de nade o ahóguese. Te avientan al agua y si pataleas y logras flotar, ya la hiciste. Si no, te hundiste, se acabó. El segundo es sofisticado, más complejo, incluye un paso más, el famoso método de 3 etapas. Las etapas son, aquí están tus tarjetas, aquí están tus folletos y ahí está la puerta. Ve y trae ventas. La gente piensa, oye, no, pues es que, ¿a qué te dedicas? Eres vendedor, soy vendedor, te dedicas a vender. Nomás para eso te alcanzó y para eso estudiaste tanto. La verdad de las cosas es que vender es una de las cosas más difíciles que existen. Aquellos que estamos lo suficientemente locos como para dedicarnos a ello, nos encanta el reto, nos gusta tratar con la gente, nos gusta resolver problemas, nos gusta el reconocimiento que obtenemos de un trabajo bien realizado, simplemente enajenando el producto o el servicio que nosotros tenemos. Pero no es para todos, no toda la gente puede vender. Cualquier persona puede realizar una venta, no cualquier persona puede dedicarse a ello de por vida. Esto es algo así como que un apostolado, una religión o un martirio, dependiendo de cómo lo quieras ver. Hace algunos años estaba escuchando una entrevista en un programa de radio y una persona dedicada al área de recursos humanos decía que llegó una persona a pedir trabajo a un perfil específico, ¿no? Y le comentó esta persona, ¿sabes qué? Es que no das el perfil, ¿sí? Oye, pues es que necesito chamba, dame trabajo, aunque sea en ventas. ¿Sabes qué? Para vender se necesita un estómago muy, ¿cómo decirlo? Muy fuerte para poder resistir las frustraciones, para poder aguantar los desprecios, para poder aguantar a alguna gente que la verdad de las cosas dices, no les deseo mal, pero si existe un lugar fresco en el infierno, espero que un día lo encuentren. Es increíble cómo este trabajo es tan vilipendiado, despreciado, devaluado por mucha otra gente, cuando repito, sin ventas la economía no se mueve. Sí, y bueno, retomando el tema de la habilidad de la escucha, Edgar, definitivamente es algo que tenemos que desarrollar, ¿no? O sea, no viene en automático la escucha. No, en absoluto. ¿Por qué? Y aquí entra un factor psicológico importante. Estamos acostumbrados a empujar la venta. Y hay una enorme diferencia entre ser un vendedor y ser un consultor de ventas. El vendedor va a llegar a empujar el producto porque tiene una cuota detrás, tiene que vender determinada cantidad de unidades, determinada cantidad de dinero en el mes y lo tiene que hacer antes de que sea el día último, por lo tanto va a hacer todo lo que sea para que ese producto llegue al cliente. Quien es un consultor, un vendedor consultivo, está orientado hacia el cliente, hacia la necesidad que tiene el cliente, a escuchar qué es lo que necesita el cliente. Una de las habilidades más difíciles de desarrollar es la escucha activa o la escucha multidimensional. Y créeme, me ha costado muchísimo trabajo. Yo tengo formación como coach
Y literalmente uno de los módulos completos que se dedica a ello es escucha lo que te están diciendo. Muchas veces te pueden decir una cosa cuando en realidad te están diciendo otra. Tienes que ser capaz de escuchar con tus oídos, en efecto, pero de ver el entorno, ver la emocionalidad, ver la expresión. Ahora, no se trata de que leas e interpretes directamente cada gesto del cliente. No, tienes que ser capaz de entender qué es lo que el cliente te está diciendo, y esa parte solo se consigue con la práctica. Sin ponernos religiosos, Edgar, fíjate que me haces pensar en uno de los grandes superpoderes que yo quisiera tener. Dicen las escrituras que Jesucristo tenía el poder de leer a las personas mucho antes de que llegaran a ellos, ¿no? Entonces, él sabía las intenciones, él sabía las necesidades, y yo creo que un vendedor deberíamos abrazar ese poder, ¿verdad? Estar ya listos para saber qué es lo que necesita nuestro cliente. Sin embargo, hay un riesgo importante, y es el riesgo de pensar que sabemos exactamente cómo piensa el cliente. ¿De qué manera puedes saber lo que piensa el cliente? De una manera muy sencilla. Pregúntale. Haz preguntas. Existe un libro fabuloso que se llama El arte de hacer preguntas, de Mario Borghino, que yo se los recomiendo a todos. Aprendan a hacer preguntas. Y es que toma en cuenta esto. Tú y yo podemos tener un diálogo, sí, pero no podemos tener un diálogo únicamente con declaraciones. Tiene que haber preguntas de por medio. Hay cosas que yo no sé, hay cosas que tú no sabes, y la única manera de que lo puedas saber es si yo te lo digo. ¿De qué manera vas a saberlo? ¿De qué manera puedes pedirme que yo te lo diga? Haciendo preguntas. Un coach es un preguntón profesional. Eso es algo que es bien importante. Entonces, cuando tú haces las preguntas correctas, si estás haciendo preguntas de continuo, vas a encontrar información. Pero no es nada más pregunta, deja que el cliente hable y di lo que te dé tu gana. No. Pregunta y aprende a escuchar. Y con eso que nos estás diciendo, nos estás dando una tremenda herramienta precisamente para perfeccionar este superpoder, que obviamente no lo vamos a tener porque no somos divinos, pero esto nos va a ayudar muchísimo, porque al hacer preguntas entonces vamos a ir encontrando precisamente lo que nuestro cliente tiene en la mente, y eso es fantástico. Ahora, hablaste ahorita acerca de la energía, el estómago duro que debe tener un vendedor o un empresario o un emprendedor. ¿Cómo podríamos ayudarles a nuestros emprendedores, a nuestros vendedores, a que ellos puedan ser automotivados constantemente? ¿Cuál es la principal motivación que tiene alguien para salir a trabajar todos los días? No salimos a trabajar por deporte. Salimos a trabajar porque tenemos una necesidad. Dicen por ahí que la mejor manera de que alguien esté convencido de hacer algo es saber que no le queda más remedio. ¿Sí? Se da un fenómeno muy, ¿cómo decirlo? Indeseable hasta cierto punto en los vendedores, y ocurre mucho, y es la procrastinación. Empezamos a posponer las cosas. Dices, ok, tengo que hacer llamadas en frío. Por decirte algo, tengo que hacer llamadas en frío y el teléfono impone. Y luego ves, ¿sabes qué? No, sí, ahorita, todavía no llega. Sí, ahorita son las 9:30. Vamos a darle hasta las 10 de la mañana para que te puedas hacer otra cosa. Llegaron las 10 de la mañana. Sí, voy a hacer llamadas, pero déjame primero por un café. Vas por el café, te lo sirves doble, etcétera. Regresas, te sientas. ¿Sabes qué? Ahorita voy al baño. Sí, no vaya a ser. Vas al baño, regresaste. No, ¿sabes qué? Déjame checar antes mi correo para ver si no me habló algún cliente. A ver, ya revisaste el correo, viste, etcétera, no hubo nada. Pero, ¿sabes qué? No, hombre, ya va a ser hora de comer, no me van a contestar. Lo hacemos en la tarde, no hiciste una sola llamada. Y solito lo vas dejando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Aquí, hace rato que mencionábamos a Jordan Belfort, que decía yo que es esta persona, cómo le ha hecho daño a los vendedores, porque le hizo pensar a mucha gente que cualquiera podía ser millonario vendiendo de manera poco ética, cuando el tipo es un estafador. No hay otra manera de decirlo. Es un estafador. Es un estafador que vende cursos, y hay quien se identifica con él. Fabuloso. En lo personal, no. Tengo que reconocer que hay una o dos cosas rescatables. Compré su libro para leerlo, vamos a ver de qué se trata, digo que no me platiquen. Y es entrar un poquito en el terreno de la neurolingüística, de la programación neurolingüística.
él menciona algo que es bien interesante. Creo que tú sabes que la nariz, el olfato, tiene una inmensa cantidad de terminaciones nerviosas que nos permiten captar en cantidad de cosas. A todos nos ha ocurrido que un perfume, un olor o algo nos transporta en el tiempo a la casa de mi abuelita, con la primera novia, con lo que tú quieras, ¿no? Y él menciona que cuando tú tienes un éxito, él recomienda unos productos que son algún tipo de, no sé si aromatizante, perfume, esencia, etc. Dice que cuando tú tengas un gran éxito, ¿sí?, en automático huelas uno de esos, lo saques de tu empaque y lo huelas y lo vas a relacionar en automático con el éxito. Cuando tú necesites esa motivación, lo único que tienes que hacer es agarrarlo e ir a olerlo. Es una cosa muy sencilla. Tiene un principio científico, ¿sí?, de programación neurolingüística detrás de ello. Blair Singer, en su libro Vendedores Perros, menciona otra técnica que yo utilizo mucho, y es la de celebrar los fracasos. ¿Cómo es esto? ¿Y por qué voy a celebrar los fracasos? Es que es bien sencillo, se trata de hacer un hack a tu cerebro, ¿no? Cuando nos va bien, cuando algo nos salió como queríamos o que festejamos, en automático los mexicanos que decimos, yes, Yes. ¿sí? O a la mexicana, huevo, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Y se siente bien. Es bonito hacerlo. Oye, eso mi cerebro lo relaciona con el éxito. ¿Qué pasa si yo utilizo ese mismo gesto cuando me fue mal? ¿Por qué querrías hacerlo? Por una razón muy sencilla. Se siente bien y estoy rompiendo la relación entre fracaso y el gesto. Y estoy diciendo, me fue bien, me siento bien, no me voy a caer, no me voy a ir para abajo. Eso es algo que es bien importante. Wow, la verdad que sí estás dando herramientas útiles. De pronto pensé en el olor al dinero. El billete tiene un cierto olor, ¿estás de acuerdo conmigo? Uh-huh. Habríamos que patentizarlo, ¿verdad? Para tenerlo por ahí en un frasquito. Depende de cuánto tiempo tenga de uso. Hay billetes que yo no quisiera oler. Si se los quiero tener, olerlos, gracias, pero no gracias. ¿Quién sabe dónde se lo guardaron? Y de dónde vienen, exactamente. Exacto. De dónde vienen. Ahora, ¿cómo adaptarías el enfoque de ventas para diferentes tipos de giros? Vamos, el giro industrial, tal vez el giro médico hospitalario, tal vez el giro redes de mercadeo, tal vez el giro seguros. ¿Cómo se puede adaptar el modelo a una cierta industria? Es que en realidad se trata de conocer tu producto, de conocer el problema que resuelve, pero tienes que considerar una cosa. Las empresas no le venden a las empresas. Las personas le venden a las personas. Se trata en específico de crear una conexión con aquel que va a tomar la decisión de compra, ¿sí? Y eso es una persona de carne, hueso y, como diría mi abuela, y un pedazo de pescuezo. Y se trata de eso, simplemente ganar la confianza, tener la relación, hablar honestamente, resolver problemas y pensar primeramente en el cliente. De eso se trata la adaptabilidad. Cuando hablas de características, dices, una red de mercadeo no podría ser más diferente que un mercado industrial. Son cosas que no se hablan entre sí, no tienen algo en común, excepto el equipo de ventas. Una persona que tiene éxito en ventas en una cosa puede tenerlo también en otra. Las técnicas son trasladables de manera automática. Tienes que ajustar, tienes que acomodar, tienes que hacer, sí, pero es factible que se adapte de manera sencilla. Y escuchándote me haces pensar por qué cuando uno aprende a convertirse en un vendedor profesional, nunca te vas a morir de hambre. Porque definitivamente puedes adaptarte a cualquier tipo de giro, a cualquier tipo de industria. Ahora, Edgar, vamos a suponer en un caso hipotético y apocalíptico que el planeta se destruye por completo. Uh-huh. Pero el creador te da la oportunidad de quedarte con un solo consejo que le podrías dar a un vendedor. ¿Qué le dirías? Inténtalo una vez más. Simple y llanamente. De los grandes problemas que tienen los vendedores en todas partes es la falta de constancia y la falta de seguimiento, ¿sí? Existen muchas herramientas que tú puedes utilizar y que te van a dar un valor importante en lo que tú haces. Se trata de ponerse un poquito a estudiar, de ponerse a aprender, de aprender de las experiencias de los demás, de ser lo suficientemente humilde como para saber que no lo sabes todo y recordar que hay gente que siempre va a saber más que tú, siempre hay un pez más grande.
nútrete de esa gente. Si eres la persona más inteligente en el cuarto, estás en el cuarto equivocado. Buenísimo, buenísimo. Para finalizar, Edgar, tienes 9 libros publicados. ¿Es correcto? ¿Dónde los podemos encontrar? Todos los puedes encontrar directamente en Amazon. Opté por un formato digital precisamente para poder llegar a un público más amplio en más corto tiempo y con un costo más accesible. ¿Por qué? Porque mi interés principal es el de compartir mi conocimiento. Excelente, excelente. Y bueno, ¿cómo te encontramos en redes sociales? En redes sociales me pueden encontrar en edgaranguiano.com o me pueden buscar directamente en Edgar Anguiano Oficial a través de Facebook. De ahí se derivan todos los demás. Soy relativamente activo en redes sociales, entonces me van a encontrar por ahí de manera sencilla. Fácilmente. Y bueno, pues tienes una charla, tienes una conferencia importante, es la psicología del dinero, que la verdad está desde el tema ya me capturaste. Creo que la entrada es gratuita, házmelo saber. Es correcto. La conferencia es Psicología del Precio, el alto precio de vender barato. Wow. Así es, vamos a estar aquí en Saltillo el próximo miércoles 9 de abril a las 11 de la mañana en Canaco, Saltillo. La entrada es libre completamente, previo registro. Hay cupo limitado. Y ahí les va, y esto es bien interesante. Ahora sí que les voy a hacer una oferta que no puedan rechazar. Las primeras 25 personas que se registren para asistir a esta conferencia van a recibir un ejemplar digital gratuito de mi libro Psicología del Precio, el alto precio de vender barato. Las primeras 10 personas, o sea, los mega madrugadores que se inscriban, van a poder tener derecho a una asesoría personalizada de 1 hora con tu servidor, vía videollamada. Y créanme, barato no soy, entonces aprovechenlo. Es ver específicamente lo que le está doliendo a tu negocio para poder aplicar remedios específicos. Entonces, no se pierdan la oportunidad. Es una conferencia muy amena, muy entretenida. La verdad, yo utilizo muchísimo el humor como herramienta. A mí me encanta hablar en público, creo que es bastante evidente. Entonces espero verlos por ahí. Reitero, es el próximo miércoles 9 de abril a las 11 de la mañana en Canaco, Saltillo. Ustedes pueden directamente buscarlo en Edgar Anguiano Oficial en Facebook y ahí van a encontrar la invitación, el enlace para que lo hagan, o les puedo proporcionar ahorita un número para que envíen un WhatsApp y directamente ahí se puedan inscribir. Igual vamos a colocar tu número y tu link dentro de este podcast, así que no hay pretexto. ¿Hay algún perfil que tú digas, es la persona adecuada para este tipo de tema, Edgar? Alguien que quiera aprender simplemente cómo funcionan precios, descuentos, promociones, alguien que se dedique a las ventas o que tenga un negocio propio, o alguien que quiera simplemente ampliar sus horizontes con un tema como este. Listo. Pues Edgar, no nos queda más que agradecerte, la verdad, el alto valor que le has agregado al podcast, a la comunidad, y que, bueno, pues definitivamente nos inspiras a seguir continuando, aprendiendo a vender, porque ese es la verdad lo que puede diferenciar a un vendedor amateur de un vendedor profesional. Te agradezco mucho y espero poderte tener de pronto de regreso en el podcast. Encantadísimo. Digo, si les gustó el contenido, recomiéndenme con sus amigos. Si no les gustó, recomiéndenme con sus enemigos. Buenísimo. Y con eso, amigos, yo también quiero aprovechar para pedirles que recomienden este tipo de contenido. Miren, son temas que van a agregar valor a tu vida, que te van a hacer un mejor profesionista, un mejor padre de familia, un mejor empresario, una mejor persona. Así que te vemos en el próximo episodio.